Hola, yo soy Oscar Adrián González Javalera y hoy les vengo a presentar un analizador léxico que realicé en el lenguaje Java. Esto para la materia de Lenguajes y Autómatas 1, impartida por el profesor Aguirre Jiménez Jorge Jacobo, para la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Parral. ¿Qué es y cómo funciona un analizador léxico? Bueno, un analizador léxico es tan solo una de las partes que componen el todo de un compilador en un lenguaje de programación. Ahora, ¿cómo funciona? Este analizador léxico tiene cuatro partes principales. La primera es el escaneo del flujo de texto, que este escaneo del flujo de texto es leer carácter por carácter un texto dado, o en este caso, como estamos hablando de lenguajes de programación, pues un código fuente. A continuación, una vez que ya el programa puede realizar esto de la lectura de carácter por carácter, ahora se tienen que reconocer tokens, o se tienen que reconocer los patrones que posteriormente se van a utilizar, o sea, los patrones se van a utilizar para identificar los tokens. Y el paso número 3 es el identificar o ya formar completamente los tokens. A partir de que se identificaron los patrones, ahora sí se va a identificar dentro del código fuente todos los tokens que se pueden tener. Estos pueden ser ya sea palabras clave, perdón, identificadores, operadores, constantes, etcétera, strings, etcétera. Y por último, tenemos un paso extra o tenemos una etapa extra del analizador léxico, que es el manejo de errores. Si a lo largo de la lectura del código fuente el analizador léxico encuentra a lo mejor un símbolo, a lo mejor una palabra, a lo mejor un tipo de carácter, a lo mejor lo que sea que no esté contenido dentro del propio analizador léxico, o sea que no lo reconozca, este se va a tomar como un error léxico. Voy a presentar mi analizador léxico. Este consta de tres archivos principales: el primero es de interfaz gráfica, el segundo es el analizador léxico como tal, y el tercero es el archivo token, que este es el primero que les voy a explicar. Este lo que hace es crear algunos métodos para luego ser llamados desde la interfaz gráfica y que les devuelva el, como aquí dice, return, tanto el tipo, que el tipo es el componente léxico, el lexema, que es el lexema, y el row, que es la fila en la que se encuentra cada uno de los tokens que se van a colocar dentro de la interfaz gráfica. Asimismo, también crea variables para este mismo propósito para su utilización. A continuación les voy a explicar el archivo del analizador léxico. Este, primero que nada, pues tiene sus importaciones, tiene la inicialización de sus clases, tiene la inicialización de una, de una lista en la cual vamos a nosotros meter, o el programa va a meter cada uno de los tokens que se vayan encontrando más adelante. La primera parte de este programa o de este archivo es la identificación de patrones o la definición de patrones para las expresiones regulares que el programa va a identificar. Tenemos algunas opciones, como pueden ser las palabras claves, los identificadores, números, operadores, símbolos especiales, cadenas de texto, asignaciones. Para comenzar, las palabras clave van a estar diferenciadas o van a estar separadas por este palo vertical que viene significando O. Entonces cada una de estas palabras es una palabra clave. Los identificadores van a contar con valores de caracteres, tanto minúsculos desde la A a la Z, como mayúsculos igual desde la A a la Z, y el más significa que pueda haber tanto 1 para que se identifique como identificador, o infinitos en cadena. Los números más de lo mismo, dígitos, más o hasta el infinito, o sea, 1 hasta el infinito. Puede tener signo negativo o no tenerlo. Puede tener punto o no tenerlo, y después del punto puede tener 1 o hasta infinito dígitos. Los operadores pues son el más, el menos, el porcentaje, que es la multiplicación, el igual, el porcentaje, etcétera. El asterisco, perdón, que es la multiplicación. Luego se tienen los símbolos especiales, que vienen siendo los paréntesis, los punto y coma, los comas, los corchetes, las llaves, etcétera. Y las cadenas de texto, que vienen siendo todo lo que esté dentro de comillas dobles. Y la asignación, que este es una que simplemente agregue aparte, que es un igual. Esa es la asignación. Aquí aparte, por si se quiere tener algunos inválidos específicos que tú quieras tener, se pueden colocar aquí, pero luego el programa también identifica los inválidos automáticamente, aunque no estén aquí. La siguiente parte es combinar todas las expresiones regulares en una sola. Esto se va a hacer por medio de
por medio de esta variable, que dentro de ella va a meter cada una de las expresiones regulares que anteriormente les expliqué y las va a separar por este mismo símbolo que separaba las palabras clave, que es como un O. Una vez que se tiene esta variable con todas las expresiones regulares ya juntas, ahora sí toca analizarlos para poder encontrar los diferentes patrones que se tienen, o las diferentes expresiones o los diferentes tokens que se tienen. Lo primero se va a iterar sobre todas las líneas del código fuente. Para ello, primero se tiene que eliminar espacios en blanco tanto al inicio como al final de la línea, y se va a crear un objeto matcher, que este va a ser el que va a buscar y posteriormente encontrar los tokens en cada una de las líneas que se identifiquen. La siguiente parte es un ciclo while, que lo que va a hacer es buscar todos los tokens en la línea en específico de la cual se estén buscando tokens. Para esto se va a utilizar el while matcher find, que es para encontrar lo que solucione, por así decirlo, el problema o las igualdades que se puedan encontrar con los tokens. Luego, para poder encontrar el token encontrado, se va a utilizar este mismo matcher con group y trim y se va a meter dentro de la variable token. Y al finalizar se va a meter todo, o se va a inicializar una variable llamada token type. La siguiente parte del código nos explica qué es para identificar el tipo de token. Entonces, primero se van a hacer un montón de ciclos if y else. El primer ciclo va a ser para identificar las palabras reservadas. Si el token que se está identificando se pertenece a este tipo de palabras, entonces se les va a asignar el sufijo res, que es para reservadas, más el token específico que se esté analizando en este caso y que se haya encontrado que sí pertenece a este tipo de token, y se va a colocar después del res. Si no pertenece, entonces se va a ir al otro if o al otro else if, que es para identificar los identificadores. Y lo mismo, si sí pertenece a este tipo de token, entonces se le va a colocar el nombre de identificador. Si no pertenece a ninguno de los dos, se va a ir al siguiente, que es número. Igual, si pertenece, se le va a poner el nombre número, y si no, pues se va a ir al siguiente, que es el string, que es entre comillas. Si sí pertenece, entonces se le va a poner string de nombre. Y si no, pues se va a ir al siguiente, que es el de operador. Se le va a poner el sufijo op más el token que se haya encontrado. Y si no, entonces es un delimitador, que vendría siendo los símbolos especiales. Se le va a poner especial o esp-bajo el token. Si no, entonces va a ser de asignación, o sea, un igual, y se le va a colocar. Si no, entonces va a ser uno de los inválidos que ya había comentado, que se pueden colocar específicamente aquí. Y si tampoco es de uno específico de los que se hayan colocado acá, entonces ahora sí ya va a ser un error, porque no va a estar en ninguno de los tipos de tokens que nosotros tenemos especificados. Ahora, por último, simplemente se va a agregar el token a la lista de tokens que ya habíamos inicializado al principio del código, incluyendo su tipo en la línea en la que se encontró. Todo eso es lo que se va a colocar dentro de la lista que nosotros inicializamos, y simplemente va a retornar tokens. Una vez que se tiene esto, podemos pasar a la interfaz gráfica. Para un mejor entendimiento de lo que voy a explicar a continuación con respecto a la interfaz gráfica, voy a correr el programa y voy a explicar el código mientras que se puede ver la interfaz gráfica como tal. Podemos comenzar por el principio del archivo, que vienen siendo las importaciones. Luego se crea la clase principal, que va a ser GUI, que viene siendo interfaz gráfica de usuario, y se van a inicializar 4 variables principales, las cuales van a servir para cada una de las partes que van a componer nuestro programa. La primera es el espacio de texto o code text area, que viene siendo toda la parte en la que podemos escribir. Luego tenemos token table, que vienen siendo toda esta tabla de la parte de la derecha, que es la que nos va a servir para poder ver tanto el componente léxico, lexema y fila. Luego tenemos el botón de analizar o analyze button, que es este botón para realizar el análisis de lo que coloquemos en el cuadro de texto.
y el line number area, que es simplemente la numeración de aquí a la izquierda. A continuación se crea el constructor de la clase GUI, que simplemente lo que va a hacer es para toda nuestra interfaz gráfica le va a dar algún tipo de diseño, el título de la ventana, analizador léxico, el tamaño de la ventana, el cómo se va a comportar al cerrar la ventana, la inicialización de los componentes de la interfaz gráfica y hacer visible la ventana, es simplemente temas técnicos. A continuación se va a tener un primer método, el cual va a servir para la inicialización de los componentes de la interfaz gráfica. Lo primero que se va a tener es crear el panel principal, el cual va a ser todo el espacio en el cual vamos a poder o en el cual se van a colocar todas las demás cosas que va a tener nuestra interfaz gráfica o que tiene nuestra interfaz gráfica. A continuación se va a crear el área de texto para ingresar el código fuente. Para esto se van a utilizar algunos métodos como puede ser el getDocument o addDocumentListener, y dentro de él se va a tener un document listener que se le van a meter otros tres métodos, los cuales van a ser insertUpdate, que para cuando nosotros insertemos algo se va a actualizar, también para cuando removamos algo y para cuando cambiemos algo dentro del archivo o dentro de lo que estemos escribiendo. A continuación, pues simplemente se le va a agregar un scroll para el caso de que sobrepase el espacio que tenemos en pantalla, simplemente va a tener un scroll. Eso es este pedazo de código. A continuación se va a tener el área de texto, que van a ser la numeración que tenemos al lado izquierdo de nuestro espacio de texto. Simplemente se le va a decir el color, se le va a dar algunos atributos para que se vea bien. A continuación se tiene el panel para el botón, que es simplemente esta parte baja, todo esto de la parte baja, y dentro se va a colocar el botón analizar, que aquí de hecho se tiene, que tiene el nombre analizar, y ahí está el botón. Al presionarlo se va a mandar llamar el método de analyze, que luego lo voy a explicar. Y ya por último se tiene la parte de la tabla, que simplemente se crea la tabla, o bueno, no se crea, se coloca dentro de la variable que habíamos creado anteriormente la tabla, y se va a colocar el modelo de la tabla, que es un modelo con los títulos que tiene y un modelo así específico. Va a tener un scroll igual por si se pasa del tamaño de la pantalla, y se va a agregar la tabla al panel principal, y el panel principal se va a agregar al JFrame que habíamos inicializado, que es todo esto para que se coloque en pantalla. El siguiente método que tenemos es el de Analyze, que es para lograr analizar. Lo que va a hacer es... déjenlo como chico. Ahí. Lo primero que se va a hacer es obtener el código fuente del área de texto que nosotros hayamos colocado. Luego se va a inicializar el analizador léxico, que el analizador léxico es lo que viene a partir del otro archivo, que es el que va a realizar todo el análisis del léxico de lo que nosotros hayamos escrito. Luego se va a obtener, la lista de los tokens que se hayan analizado, y se van a meter dentro de la lista de tokens que habíamos creado en el otro archivo también. A continuación se va a obtener el modelo de la tabla, que es un modelo predeterminado o default, y cada vez que se agregue un nuevo valor y se le dé al botón de analizar, se va a borrar lo de la tabla y se va a volver a crear. Esto para evitar problemas de duplicación de términos. Luego se va a agregar a la tabla cada uno de los tokens utilizando los métodos que están en el archivo de token.java, que es getType, getLexema, getRow, que se van a acomodar en cada uno de los pedazos de la tabla. Por ejemplo, getType se va a acomodar dentro de componente léxico, getLexema se va a acomodar dentro del lexema, y getRow dentro de fila de la tabla, ahí como se puede ver. El siguiente método y penúltimo es el método para actualizar los números de líneas. Este método lo utiliza la parte que es la barra lateral de esta en la que se pone la numeración. Por último tenemos el método main, que es simplemente para ejecutar la aplicación. Simplemente se va a invocar el método principal para que se muestre la interfaz una vez que se
que se haya creado este método. A continuación voy a explicar dos ejemplos o voy a meter al programa dos ejemplos para ver cómo funciona. El primero que voy a meter no tiene ningún error léxico, mientras que el segundo sí tiene, para ver cómo lo identifica. Le damos a analizar el primer ejemplo y vamos a poder ver que la X es un identificador, que el igual es un operador igual, que el 1 es un número, que el if es una reservada if, que en el caso del hola entre comillas dobles es un string. Los paréntesis son, por ejemplo, un especial paréntesis abierto, y así sucesivamente con lo que le metamos. A continuación voy a meter el segundo ejemplo, le voy a dar a analizar. Vemos que ahora se analizó este nuevo ejemplo y vamos a analizarlo. Igual, identificadores, operadores igual, números, reservadas, yo qué sé, especial dos puntos, este es nuevo. Pero si nos vamos a la línea número 2 con el menor que, vamos a poder ver que nos dice error léxico. Esto es porque mi programa no tiene identificado como un símbolo válido al menor que. Por lo tanto, como no lo identifica, simplemente dice que es un error léxico. Igual si pusiese, por ejemplo, un arroba, podemos ver que aquí abajo nos dice error léxico porque el arroba no está relacionado o no tiene token en mi programa.